yo creo que los procesos que tienen que ver con tecnología son procesos muy complejos y cuando uno comete el pecado de analizarlo simplistamente, deja de ver esta cuestión. Entonces, cuando la gente dice, ¿el plan Ceibal tiene éxito, no tiene éxito? Bueno, depende de dónde estemos hablando. Hay centros, hay lugares, incluso que ni siquiera son centros de educación formal, que tienen que ver con otros espacios, donde ese plan es exitoso. Hay otros espacios donde no es exitoso. Y también cuando uno se pone a analizar las causas de por qué es o no exitoso, hay dimensiones que son de ese territorio y de esos sujetos que yo no puedo hacer una abstracción a nivel macro. Digo, obviamente, si se diera un fracaso masivo, bueno, evidentemente debe haber determinados lineamientos dentro de la estrategia de nuestro territorio nacional que hay que analizar. Pero yo sigo sustentando que eso no quiere decir dejar de lado también las miradas sobre el territorio. Por lo tanto, a mí esta idea de rizoma también me parece que se puede aplicar a una cantidad de cosas. Se puede aplicar a las estrategias que uno comienza a instalar, a cuándo esas estrategias se encuentran en espacio fértil o no y pueden seguir adelante, y cómo además no debemos pensar, y lo uno a la otra idea de complejidad que di, en análisis lineales. Generalmente aparece como este esquema lineal de que yo tengo una propuesta, hay unas causas y hay un resultado. Yo creo que el proceso es más complejo y en realidad uno debería colocarse en su cabeza estas otras imágenes. Redes, rizomas, fractales, para pensar los problemas y para pensar las formas en que se desarrollan. Creo, y esta es quizás una de mis afirmaciones más fuertes, que hay que abandonar la linealidad, ¿sí? Esta cuestión de poner, yo tengo este proyecto, va a generar ciertas consecuencias, que en realidad va a generar este producto. Bueno, yo lo abriría y diría, tengo este proyecto que va a ir para allá y capaz que allá funciona y no funcionó, va a ir para este lado, acá va a generar un nodo que a la vez va... Y ahí entonces yo puedo empezar a mirar, porque creo que además habitualmente los docentes hacemos eso. Uno cuando mira los procesos o los espacios en que trabaja, ya abandonó estas cuestiones lineales. Uno empieza a jugar, incluso lo veo en mi trabajo cotidiano con mis colegas, el hecho de que uno analiza en las distintas líneas, mira la cantidad de estudiantes que tiene, espera ciertos procesos, se mueve en universos culturales que son distintos. Esos mismos ejemplos de complejidad me parece que hay que instalarlos cuando uno analiza los proyectos en los que estamos. Bueno, ya que estamos en esta cuestión de hablar de cosas que se me ocurrieron, yo también tengo, como todos ustedes, ciertas rebeliones, ciertos enojos, digamos, que como una muy querida amiga me dice, bueno, lo mejor es siempre compartirlos, porque así uno no se queda solo con ese enojo. Una de mis primeras rebeliones, ya se los dije a los compañeros la otra vez en las jornadas, es contra el tema de los nativos digitales. Estoy en rebelión contra los nativos digitales. En primer lugar, cuando, no sé si recordarán, cuando Pisitelli visitó Montevideo, que hizo numerosas ocasiones en que él lo visitó, incluso lo conversamos. Yo creo que mi rebelión es con el tema de las tipologías. De la misma manera que hoy en día hay, y ustedes lo saben mejor que yo, a veces nos da por una jerga y uno empieza a usar palabras que se ponen de moda y las usamos y las usamos y las usamos. Yo creo que nativos digitales se convirtió en eso, en una especie de etiqueta que se está poniendo, y mi rebelión tiene que ver con el hecho de que, y un poco esa foto me parece que lo plantea muy bien, con ese brazaletito de un recién nacido ahí con una dirección estamos haciendo sinónimo de niño nativo digital. Estamos convirtiendo el término nativo digital en un sinónimo de ese sujeto. Y no es verdad. No es verdad. Los niños no son nativos digitales per se. Porque ¿a qué refiere el concepto de nativo digital? Refiere a unos sujetos que tienen o se sienten cómodos o naturalizan
un contexto cultural. Ahora, si al niño le toca vivir en un contexto cultural que está marcado por otras pautas que ni facilitan, ni habilitan, sino que al contrario obturan algunas de las características que nosotros le ponemos a esta cultura de contexto tecnológico, o sea, es una característica cultural, ¿sí? Los niños, en realidad, cuando uno muchas veces se enfrenta a estos discursos, pareciera que los niños nacen y ya nacen con la potencialidad de manejarse sueltamente dentro de las tecnologías. No es así. Es parte de un proceso cultural, porque si no dejaríamos de lado el hecho de que hay niños que en este momento están, pero lejísimos de las tecnologías digitales, por muy diversas razones. Entonces, una de las cuestiones que tengo con esto es, cuidado, los niños son nativos digitales en cuanto se mueven y tienen la posibilidad de adquirir las pautas en un contexto cultural marcado por las tecnologías digitales, ¿sí? Porque a veces me da la impresión de que hemos llegado como a esta cuestión de decir, bueno, ya los niños pequeños, ¿viste cómo maneja? Tiene 3 meses y me agarra el celular y aprieta las teclas. Y sí, porque está en un contexto cultural donde yo me siento, le pongo el notebook de enfrente, hablo por teléfono, me aprieta los botones de la televisión. Ahora, sé que es un poco tonto lo que estoy diciendo, pero en realidad a veces me preocupa esta cuestión de que pareciera instalada la idea de que los que están naciendo en este momento irremediablemente traen como matrizado el hecho de que se llevan y manejan de una manera muy suelta las tecnologías. No, no es así. Y ahí hay una línea que a mí me interesa rescatar. No es así porque los contextos culturales en los que se mueven son los responsables de ello. Y los docentes somos parte de los contextos culturales. Sujetos que puedan mirar críticamente las tecnologías digitales, que es lo que nosotros docentes podemos hacer, sujetos que están cargados del sentido de su cultura, sujetos que saben leer textos, sujetos que saben darle sentido, somos nosotros. Si yo digo, bueno, este ya viene formateado, mirá, sos un crack, sos un nativo digital, no es así. Yo soy sujeto adulto y de la misma manera que esos estudiantes tengan la edad que tengan, están construyendo un sentido del contexto social y cultural en que se mueven, yo como adulto también soy parte de ese contexto, ¿sí? Hay otras cuestiones que tienen que ver con ciertas rebeliones, que también me parece que a lo largo del tiempo hemos ido instalando. Esta idea de que, bueno, los niños aprenden muy bien, los adultos aprendemos muy mal. Vuelvo otra vez a la idea que decía de los rizomas. Hay adultos que aprenden muy bien, hay adultos que aprenden muy mal. Hay una idea, sí, que me gustaría después volver, que tiene que ver con nuestras identidades docentes. Y está el momento en el cual nosotros aprendimos a ser docentes. Y esa es otra rebelión que tengo. Yo estoy un poco cansada de que la gente, no sé si a ustedes les pasa, de leer los artículos o los libros y que digan las competencias del nuevo maestro 2.0, las competencias del profesor, ya estamos como en la 3.0. Bueno, discúlpenme, yo qué sé, no voy a decir ningún disparate, pero váyase a donde mejor le quepa. Yo no soy un profesor 2.0. Yo soy un sujeto que me acabo de formar, tengo una identidad cultural y todos los que estamos acá, independientemente de que sean maestros, profesores o la función que desempeñen, todos acordaremos que la construcción de la identidad profesional es un proceso cultural. Yo la aprendo con el otro, me lleva tiempo. Pensemos en la práctica docente, los años que nos llevó. Construimos nuestra propia identidad docente. Nadie la cambia de un día para el otro. Por lo tanto, hay un proceso de negociación cultural que tiene que ver con la manera en que yo aprendí a ser, en mi caso, profesora de historia. Y yo negocio con el otro cómo es mi identidad. Y ahí a mí me gusta, a pesar de que no me gusta de los nativos digitales, sí me gusta una idea que anda por ahí, que es la idea de inmigrante. Yo les contaba la vez pasada en las jornadas, no sé si lo oyeron por ahí, pero mi nombre es, mis apellidos son Angelo Rossano Lorenzi Posamai. Así que imagínense que tengo todos los italianos. Mi abuela, la abuela
en realidad mi bisabuela materna, se murió vestida de negro y hablando creo que 3 palabras en español. Sin embargo, sus hijos fueron a la escuela pública, aprendieron el lenguaje de la escuela, aprendieron la historia nacional. Y yo creo que ahí hay un concepto que a mí me parece fuerte para esto que estábamos hablando recién. Y es que creo que de la misma manera que cuando un inmigrante, ¿sí?, va a otro lugar y empieza a negociar con la otra cultura, ¿sí?, hasta cuándo yo aprendo, no aprendo, qué cosas cambio, desde cómo me visto, cómo hablo, con quién me relaciono, empieza a negociar una nueva identidad. Porque en definitiva, elegí este ejemplo porque me parece que las identidades que uno tiene que ver con el lugar en que vive son bastante ilustrativas, en el sentido de que cuando yo voy a otro lugar, y sin ir al caso extremo de cuando voy a otro lugar donde hablan otro idioma o se visten diferente, pensemos, yo por ejemplo soy de Tacuarembó, cuando vine a estudiar, ¿no? Y uno empieza a negociar la manera en que habla. ¿Hay alguien de Tacuarembó acá? No. ¿De Rivera? ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Vieron que los de Tacuarembó tenemos cosas como será lindo, será? ¿No? ¿Nunca escucharon? Y uno alarga, será, y verá. ¿Eh? Vamos a comer. Es cierto, cierto. Entrañable. Uno empieza a negociar, uno empieza, de repente se da cuenta que hay otra gente que no habla igual que uno. Se da cuenta de que hay otras maneras de llamar a las cosas. Se da cuenta de lo que uno tuvo por toda la vida que funciona no es así. Y empieza este proceso lento de negociación. Yo creo que con las identidades que tienen que ver con lo que hacemos, porque me parece que muchas veces cuando se analiza el desarrollo del uso de las tecnologías nos olvidamos de que estamos hablando de prácticas, de sujetos que la hacen en el marco de una identidad. La gente no a menos que yo, como estoy seguro que van a salir de acá, salen encantados con una actividad, no tienen muy bien idea de cómo funciona ni para qué me puede servir, pero yo la voy a hacer. Y voy y la hago. Después empieza el proceso donde uno empieza a integrar eso a sus prácticas, la modifica, pero las prácticas siempre se hacen en el marco de una identidad, ¿sí? Y en ese sentido, las identidades como procesos culturales llevan tiempo, son fruto de la negociación de un sujeto con su medio, por lo tanto, vamos a volver a la de la red. Ahí está. Las identidades, a mí me gusta la trama amarilla para pensarlas. Las identidades son una serie de cuestiones que uno arma en su trama, donde ahí hay cuestiones sobre lo que uno piensa de su profesión, sobre lo que le dijeron, sobre discursos muy avanzados y prácticas bastante decimonónicas, porque todas nuestras identidades tampoco son tan prolijitas, son bastante desparejas. Teníamos una maestra que nos encantaba y hacía ciertas cosas y tomamos ciertas prácticas de ahí y ciertas imágenes y luego las cambiamos con un autor que leímos y nos encantó. Esa es una trama. Cuando yo coloco algo que está cambiando, por ejemplo, empezamos a acercarnos al uso de las tecnologías, es un nodo dentro de la red, ¿sí? Puede cambiar la configuración o no puede cambiarla o no lo puedo agregar, pero es un proceso de negociación.